Continúo después y me fijo que sigue también el procedimiento mostrar, en este caso, que está recibiendo un argumento llamado buscar. Como estoy haciendo el mantenimiento de la tabla reserva, ya no va a ser una instancia a la clase fProducto, sino a la clase fReserva. Y lo mismo cambio la instancia, en este caso fReserva. Me sale un error en la parte izquierda, voy a hacer clic en ese error y voy a importar de mi carpeta lógica la clase fReserva. De esa manera. Y no modifico nada más ya que todo está implementado. Voy a regresar a mi diseño de mi formulario fReserva y voy a empezar a modificar mi botón guardar. Voy a hacer doble clic en mi botón guardar y voy a empezar a modificar la parte de la validación de las cajas de texto. Si mi caja de texto TXTI de habitación está vacía, quiere decir que no he seleccionado ninguna habitación, así que voy a modificar todo este texto y voy a ponerle debe seleccionar una habitación. Después seguiría el TXTI de cliente. De esa manera, si está vacío, mostraré un mensaje que diga debes seleccionar un cliente. Recordemos que vamos a trabajar con formularios vistas para poder seleccionar la habitación y el cliente. Y le enviaría nuevamente el enfoque al TXTI de cliente, de esa manera. Después el costo de alojamiento también estoy validándolo, debes ingresar un precio del alojamiento. De esa manera. Voy a bajar y voy a cambiar la instancia que está haciendo mi variable DTS. Ya no va a ser bProducto, sino va a ser b, en este caso reserva, para hacer una instancia a mi clase bReserva en mi objeto DTS. Cambio en esta parte de la instancia, sería bReserva. Me sale un error en la parte izquierda, hago clic en ese error y elijo importar mi clase bReserva de mi package datos. De esa manera. Después igual en la parte debajo para traer todas las funciones de mi fReserva y lo mismo en la instancia fReserva. Y ahora sí voy a empezar a enviarle uno a uno los datos a toda mi tabla reserva. Si me fijo en mi modelo de relación, la tabla reserva espera el ID de habitación, el ID de cliente, ID de trabajador, tipo de reserva, fecha de ingreso, fecha de salida, costo de alojamiento y el estado. No espera el ID de reserva ya que es un campo autonumérico. Entonces le empiezo primero enviando a mi objeto DTS a su propiedad set. En este caso sería ID de habitación y le envío el TXT de habitación. Pero como el ID de habitación de mi tabla de reserva es de tipo integer, voy a convertir todo esto a un entero. Empiezo primero abriendo paréntesis y le digo integer.parseInt y todo el texto que quiero convertir entre paréntesis finalizo de esa manera. Recordemos que después del ID de habitación tenemos el ID de cliente. Voy a seleccionar todo de mi set ID de habitación para enviar también a mi set ID de cliente. Lo voy a pegar en la parte de abajo y voy a enviarle set ID de cliente. De esa manera lo que está escrito en mi txt ID de cliente. Algo que si vamos a modificar para mi método set ID de trabajador, no voy a enviar lo que esté directamente escrito en la caja de texto txt ID de trabajador, ya que puedo tener después errores en la parte de edición de los datos. Así que para eso voy a trabajar con una variable a nivel de clase. Voy a declarar una variable en la parte superior y debajo de mi variable acción voy a declarar una variable de tipo pública que sea estática, de tipo int y que se llame id usuario, para trabajar con el id usuario que ha ingresado sesión al sistema. Regreso nuevamente a mi botón guardar y en este caso si le digo a mi dts.set id de trabajador, le voy a enviar el id usuario. De esa manera voy a suprimir estos que aparecen en la parte de abajo y recordemos que después sigue el combo box cbo tipo de la reserva y esto se lo voy a enviar a mi set tipo de reserva. Recordemos que este set tipo de reserva se encuentran dentro de mi clase bReserva, la que hago una instancia en esta parte. Como hago una instancia con el objeto DTS, voy enviando uno a uno los valores. Si presiono la tecla control y hago clic en mi set tipo de reserva, presionando la tecla control, voy a regresar hasta ese método, en este caso setter. Regreso nuevamente a mi fReserva y continúo. Después del tipo de reserva, recordemos que tenemos las fechas
Y tenemos las tres fechas. Para trabajar con las fechas voy a declarar un tipo de dato calendar. Declaro un tipo de dato calendar para trabajar con el calendario y se va a llamar en este caso cal. Me sale un mensaje de error al costadito, voy a hacer clic en ese mensaje y voy a importar toda la librería calendar. De esa manera. Después voy a declarar tres variables de tipo int, una para el día, otra para el mes y otra para el año, de tipo int. Y después asigno a mi variable cal lo que he seleccionado en mi calendario de C fecha reserva. Y le digo obtener lo que he seleccionado, getCalendar, para obtener la fecha seleccionada. De esa manera. Después digo, el día va a ser igual a lo que ya tengo en mi variable cal, que es la que selecciona la fecha. Como veo, digo cal.get para obtener y entre paréntesis lo que quiero obtener. Y como quiero obtener el día del mes, voy a utilizar la función de la clase calendar.date para obtener un día de mes. Después para el mes, nuevamente cal.get, entre paréntesis, nuevamente llamo a calendar. Punto, en este caso obtengo el mes. De esa manera, de tipo entero. Y para el año, la a igual cal.get, nuevamente entre paréntesis, llamo a la clase calendar y voy a obtener el año, en este caso year. Pero a este año le voy a restar menos 1900 para obtener un formato correcto. Hasta ahí. Y ahora sí, recién le voy a enviar a mi objeto DTS a su método set fecha de reserva. Primero el año, después el mes y para finalizar el día. El mismo formato en el que trabaja MySQL. Pero todo este formato lo voy a poner entre paréntesis. Y con una función newDate lo voy a convertir a una fecha. De esa manera me sale un aviso de error al costadito. Voy a hacer clic en ese aviso. Y voy a importar mi clase sql.date. De esa manera. Recordemos que recién estoy enviando la fecha de reserva. Voy a copiar todo este código para también enviar la fecha de ingreso. Y empiezo a modificar en esta parte. Sería ya no de esa fecha de reserva, sino de esa fecha en la que ingresa el cliente. Y también cambio mi objeto y su método, ya no va a ser fecha de reserva, sino fecha en la que ingresa el usuario. Nuevamente copio esta parte para enviar también la fecha de la salida. Voy a pegar y en este caso va a ser ya no el DC fecha ingresa, sino el DC fecha de salida. Y lo mismo, envío toda esa fecha a mi set fecha de salida. Después de eso voy a enviar a mi objeto DTS a su método set, en este caso costo de alojamiento. Voy a enviar todo el costo de alojamiento, lo que he escrito en mi caja de texto txt costo alojamiento con su método getText para obtener el texto escrito. Recordemos que mi método costo de alojamiento está esperando un valor de tipo double o decimal. Así que todo lo que el usuario escriba en la caja de texto costo de alojamiento va a ser de tipo string. Voy a convertir ese string a un double. Para eso voy a utilizar la función double.parseDouble y voy a poner toda la caja de texto.getText entre paréntesis, de esa manera. Si bien me fijo, me falta solamente enviarle al método set estado de la reserva. Voy a subir hasta la parte superior y voy a copiar este código del CBO tipo de la reserva. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en la parte inferior debajo de costo de alojamiento. Como seleccionado ya está declarado, ya no lo voy a declarar en esta parte, pero sí le voy a asignar un nuevo valor. Seleccionado va a ser igual a CBO estado. Y voy a enviar al set estado de la reserva lo que haya seleccionado el usuario en el CBO estado. Voy a bajar un poco más. Y cuando logre ya registrar o guardar la reserva, mostraré el mensaje: la reserva fue registrada satisfactoriamente. La reserva fue registrada satisfactoriamente. Y cuando ya esté modificando, no voy a afectar el set ID de producto, sino va a ser el set ID de reserva. Y también voy a enviar el ID de trabajador para saber qué trabajador está editando la reserva. Así que voy a copiar toda esta línea de código, la voy a pegar debajo y voy a enviar a mi método set ID de trabajador lo que esté escrito en la caja txt ID de trabajador. ¿Para qué? Para saber qué trabajador está editando
o modificando los datos de la reserva. Y sería el mensaje: la reserva fue editada satisfactoriamente. De esa manera. Finalizo hasta aquí mi código de mi botón guardar. Regreso nuevamente a mi diseño y voy a modificar el código del botón eliminar. Voy a moverme hasta el botón eliminar. Voy a hacer doble clic en el botón eliminar para modificar su código. Si me fijo, estoy evaluando que la caja de texto y de reserva no esté vacía y que yo haya seleccionado una reserva previamente. Y el mensaje sería: ¿estás seguro de eliminar la reserva? Ya no el producto, sino la reserva. De esa manera. Si confirma, entonces voy a hacer una instancia a mi clase fReserva. Modifico aquí la instancia. Y lo mismo a mi bReserva. Y le envío a mi objeto DTS, a su método setIDReserva sería lo que esté escrito en mi caja de texto txt_id_reserva. De esa manera. Finalizo también hasta aquí mi botón eliminar. Regreso nuevamente a mi modo diseño y voy a empezar a modificar el código asociado a mi tabla listado. Cuando yo haga clic en un registro de la tabla, que se muestre todos sus campos respectivos en los controles asociados a cada campo. Para eso voy a hacer clic derecho en mi tabla listado, voy a elegir la opción eventos y después mouse y después mouse clicked. Y voy a empezar a modificar uno a uno todas las filas. El ID de reserva, como veo, es la columna 0, el ID de habitación sería la columna 1, y recordemos que después del ID de habitación sigue el número de la habitación. ¿Dónde veo eso? Pues eso lo veo en mi fReserva, en el procedimiento mostrar. El número sería el 2, el ID cliente es el 3, el nombre del cliente es el 4, el ID trabajador el 5, el nombre del trabajador el 6, así 7 tipo reserva, 8 fecha de la reserva, 9 fecha de ingreso, 10 fecha de salida, 11 costo de alojamiento y 12 el estado. Regreso nuevamente a mi fReserva y empiezo. El ID de habitación es la columna 1, después voy a copiar, voy a pegar debajo y sería el número de la habitación. En este caso va a ser la columna 2. Después del número de habitación tenemos el ID cliente. Voy a pegar para el ID cliente, sería txt ID cliente. En este caso sería la columna 3. Después del ID cliente tenemos el nombre del cliente. Sería txt cliente, la columna 4. Después del txt cliente, la columna 4, tenemos el txt ID trabajador. Sería la columna 5. Después tenemos el txt trabajador, donde se muestran todos los datos del trabajador, que sería la columna 6. Después recordemos que tenemos el tipo de la reserva. Voy a suprimir este que aparece con descripción. Y en la parte de abajo ya tenemos CBO tipo de reserva. Va a ser en este caso la columna 7. Vamos a ver qué sigue después del tipo de la reserva. Recordemos que el tipo de la reserva es 7. Regreso nuevamente a mi fReserva. Y veo que después del tipo de reserva continuamos con la fecha de reserva, que es el 8. La fecha de ingreso el 9 y la fecha de salida el 10. Regreso nuevamente a mi fReserva y empiezo. Después tengo mi fecha de reserva, DC, en este caso fecha-reserva, y voy a llamar a su método, en este caso setDate, para enviarle una fecha, y en el paréntesis voy a enviarle la fecha. Como veo, la fecha va a ser todo el valor que obtengo de mi tabla listado en su columna, ya no 7, sino en este caso 8. Voy a pegar en reemplazo del null y va a ser en este caso la columna 8. Si me fijo, estoy tratando de enviar este tipo de dato string a un método que acepta solamente argumentos de tipo fecha. Voy a convertir entonces todo este resultado, que voy a poner entre paréntesis, a un tipo de dato date. Para convertir a un tipo de dato date, simplemente voy a trabajar con la clase date y con el método valueOf. De esa manera. Ya he convertido todo lo que obtengo de mi columna 8 en un tipo de dato date. Voy a hacer lo mismo para mi fecha de ingreso. Voy a copiar toda esta línea de código, la voy a pegar debajo y va a ser de esa fecha ingresa, la fecha en la que ingresa el cliente a la habitación. En este caso va a ser ya la columna 9. Y también la fecha en la que sale el cliente de la habitación, de esa fecha de salida.
de esa manera que va a ser la columna número 10. Si ahora mismo me fijo en mi modelo entidad relación, tengo el costo de alojamiento al final junto con estado. Entonces el costo de alojamiento va a ser en este caso el 11. Y después el estado, que también es un combo box. Voy a copiar del combo box que tengo en la columna 7. Lo voy a copiar y lo voy a poner debajo para avanzar. En este caso sería CBO estado. Y el CBO estado va a ser ya no la columna 7, sino la columna 12. De esa manera. Vamos a probar hasta ahí la aplicación para ver cómo funciona. Voy a hacer clic derecho sobre mi FRM reserva. Y voy a elegir la opción Run File. Y aparece ya mi formulario de FRM reserva con todos los controles correctamente diseñados. Si ahora mismo hago clic en el botón nuevo para habilitar todos los controles, y ya tengo mi Data Choicer para poder elegir la fecha, por ejemplo, de reserva, y puedo seleccionar la fecha de reserva, la fecha de ingreso y la fecha de salida del cliente. Ahora vamos a implementar que cuando yo haga clic en esos tres puntitos a la altura del label de cliente, me va a aparecer una ventana emergente donde yo voy a poder elegir a todos los clientes. Lo mismo también para habitación. Voy a dar clic en salir hasta ahí.